Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto secundaria A y B. Vamos a entrar a la lección de el resumen de un texto narrativo. Pero para esto vamos a retroalimentar temas anteriores y pulir, si vale el término, el tema del esquema, que para muchos un poquito ha sido difícil de captar. Y en este tutorial quiero tratar de suplir dudas. Primero, un resumen de un texto narrativo, estudiantes, tiene que cumplir dos fases: subrayado, y del subrayado tiene que llegar el esquema. Si no se dominan estas dos fases, difícilmente podemos llegar a un resumen como debe ser. Por eso es importante dominar el subrayado y después del subrayado sacar el esquema. Si no se dominan estas dos fases, estos dos tiempos, el resumen no es pertinentemente un resumen. Puede ser tijera, puede ser relleno, puede ser apropiación de ideas, pero resumen no. Pero lo más importante, para cumplir tanto el subrayado, el esquema y el resumen, tiene que haber una lectura consciente. Y esto es, quién sabe, el meollo del asunto para muchos estudiantes. Pero todo se puede. Y en este mundo modernizado, globalizado, se necesita más que nunca tener una lectura consciente. Bien, vamos a repasar. El subrayado tiene que cumplir con una lectura consciente. Primera parte. Una vez teniendo un texto, en este caso escogí un texto pequeño, que es el del Techo Podrido de Mario Benedetti, para que se entienda mejor. Este es, por ejemplo, el fragmento del subrayado del Techo Podrido. Entonces, una vez leído el Techo Podrido de Mario Benedetti, lo primero que tengo que subrayar, si la hay, de manera textual, o en el libro, en las portadas iniciales, en los primeros papeles, debo subrayar primero, ¿qué hemos dicho? Los datos bibliográficos. Los datos bibliográficos. ¿Cuáles son? Título, autor, libro, año de publicación y editorial. Una vez tenido esto, me voy al segundo tiempo del subrayado. ¿Qué es? Encontrar en este texto narrativo 4 respuestas de 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién o quiénes son los protagonistas? ¿Y cuáles son las acciones principales? Y si se dan cuenta, aquí lo hemos subrayado. De todas maneras, este subrayado bien leído y bien identificado ya nos va a permitir al segundo paso, que es el esquema. ¿De dónde sale el esquema? El esquema sale del subrayado. ¿Cómo sale el esquema y cómo deben hacerlo? Felicito a los estudiantes que han dirimido, han podido pensar en la cuestión de sacar un esquema. Han sacado el esquema en mapas conceptuales, en cuadros sinópticos, bueno, en diagrama de flujos. Y eso es un buen empiezo. Ahora lo voy a presentar de manera más sencilla. ¿Cómo es un esquema? El esquema es el armazón del resumen que vamos a hacer. Y adelanto que vamos a hacer un resumen de un solo párrafo. Porque nos vamos a complicar la vida haciendo de más párrafos. De un solo párrafo. Sencillo, concreto y bien explicado. El esquema viene del subrayado. Y vamos a hacer así el esquema. Y está en el PDF que les mandé vía WhatsApp. El esquema para un solo párrafo es esto. La técnica de sacar el esquema es la siguiente. Si hemos identificado aquí el título, autor, libro, se coloca entonces vamos a hacer nuestro esquema primero con un número romano 1 y vamos a colocar título, autor, libro, año de publicación y editorial. Y vamos a colocar aquí. El título obviamente es El Techo Podrido, colocamos eso. Autor, Mario Benedetti. Libro, Santillana Lenguaje Octavo, de esas épocas. Año de publicación, 2000 y editorial Santillana.
Eso ya está colocado, está ahí como un armazón, está ahí como un esqueleto. Primera parte. Pero ahí no termina el número romano 1 del esquema. El inciso A son los datos biográficos o bibliográficos. El inciso B me pide, si ustedes lo captan bien, una oración principal. Jóvenes y estudiantes, todo párrafo tiene una oración principal o una tesis. No le puse todavía porque les voy a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, esa oración principal o párrafo nos va a ayudar a hacer el resumen de un texto narrativo. Vamos a pasar al número romanos 2 para que traslademos todo lo que hemos subrayado a este esquema, a este armazón. Y como se están dando cuenta, los he puesto en colores para que veamos dónde debemos colocar cada uno de estos datos subrayados. Segundo número romano dice, tengo que ver el dónde. Dónde en el techo podrido ocurre en dos lugares que prácticamente es un lugar, pero para ser más específicos, ocurre en el techo y en la azotea. ¿Verdad, estudiantes? El inciso B pregunta el cuándo, que es del color amarillo, y aquí vemos los colores subrayados amarillo, que son 4. Hemos encontrado, algunos habrán encontrado más, pero yo lo estoy resumiendo en 4. 4 tiempos. Una noche, a la mañana, 2 semanas más tarde y a la mañana siguiente. El cuento participa en cuatro tiempos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes? Y no hay donde perderse, no ha sido difícil. Hemos hecho subrayado y hemos encontrado que los protagonistas y los personajes es Misia Inés y Don Ubaldo, que es el esposo de Misia Inés. Y lo más también trascendental, el inciso D, que pregunta cuáles son las acciones principales, ya que hemos subrayado algunas acciones principales. Algunos van a coincidir conmigo. La primera acción principal es que comprobó la existencia de tremendas rajaduras. Don Ubaldo está prohibido decir que el techo está podrido. Es la pronunciación de Don Ubaldo con su famosísima frase en el cuento. Punto 3. Subió nuevamente al techo y aumentó las rajaduras. ¿Quién subió? Misia Inés. La siguiente acción principal. Subió otra vez y hay un derrumbe inminente del techo. Yo puse y derrumbe inminente. Y el último, Don Ubaldo hizo su última pronunciación. 5 acciones principales. Ya está nuestro esqueleto. Y el número romano 3, conclusión, es lo que dice la teoría. Se coloca la última acción principal, casi de las últimas líneas. Que prácticamente es que el techo cayó, ¿no? Ya está nuestro armazón, estudiantes. Pero falta el detalle que les estaba diciendo, la oración principal. Si no hay una oración principal, el resumen no sería resumen, porque todo párrafo, porque vamos a hacer un párrafo de resumen, tiene que tener una idea principal. Pero para no hacernos mucho lío, yo voy a proponer esta oración principal en cada resumen de texto narrativo. ¿Cuál va a ser este resumen? O digo, ¿cuál va a ser esta oración principal? Ojo, y me detengo aquí. Toda oración principal es un juicio de valor, es una sentencia, positiva o negativa, que afirma o niega algo. Entonces, ¿cómo es nuestra oración principal? Dice y expresa lo siguiente. Este resumen permite saber dónde y cuándo se realiza la narración, quiénes son los personajes y cuáles son las acciones principales. Listo, esto va a ser nuestra tesis. Esta va a ser la oración principal de nuestro resumen de un párrafo. Apreciados estudiantes, hasta aquí. Ojalá haya podido suplir dudas y ojalá se haya podido entender. Porque aquí ahora me adentro al meollo de la lección, que es el resumen de un texto narrativo. Y esta es la parte más fácil. Uno dirá, si esto ha sido difícil, si esto ha sido todavía más difícil, ¿qué es el resumen?
resumen ya es fácil, porque el resumen lo único que va a recoger es el producto de las dos primeras fases, en especial de el esquema. Les dije en la anterior clase antes de salir de estos problemas, ¿no? Antes de entrarnos a estos problemas, que todo texto, todo buen texto tiene un esquema intrínseco, un esquema que está bien elaboradito. Entonces, vamos a encontrar el esquema de este cuento del señor Benedetti. Vamos a encontrar el esqueleto que lo sostiene. Y hemos encontrado. Ahora tenemos que hacer el resumen. Recién se puede hacer el resumen bajo este esquema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejemplo. Párrafo. El techo podrido de Mario Benedetti. Aquí tenemos. Si ustedes ven bien, apreciados estudiantes, en esta parte, las palabras que no están en colores son mis palabras, son mis rellenos, son mis conectores, son mis verbos y mis sustantivos. Ahora, tú cuando hagas tu resumen, pon tu léxico, pon las palabras que tú conoces y pon los conectores que tú conozcas. Leyendo se va a enriquecer eso con el tiempo. Entonces, todo lo que está pintadito responden a las preguntas que he encontrado en este esquema. Y eso es lo que estoy trasladando de este esquema aquí, porque el resumen se basa en el esquema, en un esquema. Jamás se basa en una lectura rapidita y ya, resumiré. No es prudente hacer eso. Lo más prudente es siempre encontrar primero el esquema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo he hecho el resumen? Primero he puesto mi título. Párrafo. El techo podrido de Mario Benedetti. El cuento, empiezo así. El cuento, y ahora me voy al título. Título, ¿qué era el título? El techo podrido. El cuento, el techo podrido de... Me voy aquí. Mario Benedetti. Mario Benedetti fue extraído del libro de... ¿De qué libro? Santillana Lenguaje Octavo. Santillana Lenguaje Octavo. Y aquí me voy a la publicación. Publica del año 2000 de la editorial Santillana. Hasta aquí he cumplido y respetado el armazón de la parte número 1 romanos. Pero solamente el inciso A. Ahora me falta el inciso B. Aquí sí vamos a hacer copy-paste, como se dice. Aquí vamos a agarrar nuestra oración principal y la vamos a colocar en nuestro resumen textual, tal como está. Punto seguido, este resumen permite saber dónde y cuándo se realiza la narración, quiénes son los personajes y cuáles son las acciones principales. Punto. Esto se respeta. Esta es nuestra tesis, esta es nuestra intención, esta es nuestra oración principal. Y está con rojo y aquí también con rojo. Ahora coloco mis palabritas. La historia se desarrolla en el techo. ¿Dónde está techo? Respeto mi esquema. Techo. De la azotea. Azotea. Listo. Ya están hechos, ya están colocadas estos elementos del esquema que he sacado. Listo. Punto seguido. Primero estoy respetando el dónde. Con otro punto seguido me voy ahora a hacer el cuándo. El cuento tiene 4 tiempos de narración. Que primero es, bueno, si ustedes mejoran la expresión mucho mejor. Que primero es una noche, una mañana, 2 semanas más tarde, y a la mañana siguiente, Aquí ya he puesto el cuándo, el esquema del cuándo lo he redactado. Punto seguido, ahora me voy a tener que redactar la cuestión de quién y quiénes en cuestión de personajes. Los personajes son Misia Inés y Don Ubaldo. Misia Inés y Don Ubaldo, que es el esposo de Inés. Bueno, este es mi relleno, este es mi léxico, ¿no? Entonces aquí ya he respetado el esquema de esto. Ahí, ¿no? Y punto seguido. Estudiantes, hasta aquí, lo único que he hecho ha sido seguir el esquema. Nada más que el esquema. Es más fácil. Ahora voy a hacer las acciones principales. ¿Cómo lo hago? Yo he puesto en mi léxico la siguiente manera. He empezado preludiando así. Lo que sucedió
que en una noche Inés sube a la azotea, y respeto aquí el tiempo, estoy respetando el dónde, a la azotea, y comprobó la existencia de tremendas rajaduras. Comprobó la existencia de tremendas rajaduras. Entonces aquí ya he respetado este esquema del sector cuales. En el techo, a lo cual le dice a su esposo Ubaldo lo ocurrido, pero él dice que está prohibido decir que el techo está podrido. Entonces aquí estoy respetando este otro esquema. Después de 2 semanas, Inés sube y comprueba que está más rajado. Y aquí respeto este otro esquema que he sacado. El techo y su esposo le responden de la misma, el techo y su esposo le responde de la misma forma, ¿no? A la mañana siguiente, ven como que tiene una correlación. A la mañana siguiente, Inés sube y escapa porque el techo es inminente que cae. Aquí ya pongo derrumbe inminente que cae. Este esquema me guía para hacer este resumen. Y termino. Don Ubaldo hizo su última pronunciación, más el techo cae. Listo, termino el resumen porque ya termino hasta aquí. Todo esto se respetó. Todo esto de aquí. Y este esquema dio a este resumen. Y termino con esto, estudiantes. El resumen se escribió bajo un esquema. El esquema se encontró bajo un subrayado. Y el subrayado se hizo bajo una lectura consciente. No lo olvides. Bueno, que les vaya bien y Dios mediante, estamos con otro tutorial.